Hola a todos nuestros amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de En Camino Podcast. ¡Woo! Hola a todos, estamos muy contentos de poder estar un domingo más en sus casas, en sus celulares, en sus tablets, en sus televisores, donde sea. Si es que vienen del campo también, de regreso, si es que van viajando, manejando, donde sea. Estamos contentos de poder acompañarles. Esperamos que este capítulo sea de mucha bendición y yo creo que así lo va a ser, porque vamos a hablar acerca de un tema que es súper importante dentro de nuestro caminar cristiano. Y es un tema que está muy ahora presente en estos días. Sobre todo en este día domingo. ¿Ya? Quizás hoy en la mañana algunos niños estuvieron recogiendo huevitos, no lo sé, estuvieron almorzando pescado, mariscos, no lo No sé. sé. Pero vamos a hablar acerca de lo que sucedió en Semana Santa y en este día domingo de resurrección. Así es. Esto se refiere al nuevo pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Porque había un pacto antiguo que para nosotros, hoy día, los que no pertenecemos a la nación de Israel, es muy, muy importante. Ujú. Porque el antiguo pacto fue hecho exclusivamente con la nación de Israel. Y ellos fueron comprados ese día por la sangre, ¿cierto?, de carneros y de becerros, donde se salvaron los primogénitos, Ujú. a través de pintar los dinteles con sangre, porque iba a pasar el destructor en Egipto, Claro. iba a matar a todos los primogénitos de los animales y también de las personas en ese tiempo, Ujú. porque fue un mandato del Señor y el faraón no los quería dejar ir a servir al Señor, y fue a través de ese ritual que ellos fueron salvos, sus primogénitos, y por eso celebran la Pascua. Y tenían que comer un carnero, ¿cierto? Apresuradamente, comiendo panes sin levadura, y y lo más importante de esto es que a través del nuevo pacto que fue profetizado por Jeremías, llegó el Mesías a Mm. la tierra y su sangre nos compró, nos redimió a la nación de Israel y a los gentiles. Ujú. Sí, aquí hay importante porque entendemos también y en la Biblia aparece que eh, hay 4 pactos que son eternos. Y así como muy a grandes rasgos está el pacto de Abraham, ¿cierto? Está el Sí, pacto hacia la tierra de Israel, que van como, como que se complementan, que aparecen en Génesis, para que si es que lo pueden buscar. También está el pacto davídico, que habla de los reinados, del, sí. del, del El, reino. el que se iba a sentar en el trono. Claro, el que se iba a sentar en el trono, que aparece en 2 de Samuel, capítulo 7, y el que habla acá el pastor, el nuevo pacto, que está en Jeremías 31, Así es. que es este pacto de que, claro, se menciona de que estaba esto de que iba a pasar la muerte por fuera de las casas y cada uno tenía que pintar los dinteles de las puertas para poder como librarse de eso. Para librarse de la muerte. Y Exacto. además, el pacto que se hizo con Moisés a través de la ley. Ujú. Y ese era un pacto donde Jeremías habla de que ya estaba por vencer, tenía Claro. fecha de caducidad, y porque ningún hombre podía ser salvo a través de la ley. Ujú. Sí, po, la Biblia lo dice, que el único capaz de cumplir la ley era Jesucristo. Era Cristo. Todo eso era una sombra de lo que había a venir, que era Cristo. Sí. Todos los rituales, el tema del tabernáculo, el lugar de la ofrenda, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso
era una sombra de lo que ha de venir, que fue Jesucristo, que pasó por esta tierra, predicó y dijo: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, y él sanó a enfermos, echó fuera demonios, y también a través de él, nosotros los gentiles que somos de las diferentes naciones, estamos en la ciudadanía de Jesús, en la ciudadanía del reino de Dios. Mm. La palabra nos dice que somos nación santa, Sí. real sacerdocio, Pueblo adquirido por Dios. pueblo adquirido por Dios. ¿Y a través de qué? A través de este pacto, que es a través de la sangre Sí. preciosa de Jesucristo. Eso es importante lo que mencionaba porque hablaba acerca de que el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios estaba solamente para su pueblo en ese entonces. Pero ahora el reino de Dios se expande y se sigue expandiendo hasta el día de hoy. ¿A través de qué? De Jesucristo. Porque la ley de Moisés en el Nuevo Testamento, no recuerdo en qué parte exactamente se menciona de que era una manera de ver la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Que no podemos cumplir con todas esas cosas. Hebreos capítulo 8 hasta el versículo 10, ahí nos habla de cómo pasamos del antiguo pacto, o la nación de Israel pasa del antiguo pacto al nuevo pacto a través de Jesucristo. Uh-huh. Y también hay algo muy interesante que pasó en la Torre de Babel. Bueno, ya no estamos llegando a otro tema. En la Torre de Babel, que ahí el Señor confundió, ¿cierto?, a las naciones. Claro. Y un teólogo, un doctor en teología, habla de una geografía cósmica, que todas esas naciones fueron como entregadas al concilio divino. Y el Señor se había airado con todas las naciones y las entregó al concilio divino, y más adelante escogió a Abraham, porque él venía de la tierra de Ur de los Caldeos. Su padre era idólatra. Entonces la mayoría de los ciudadanos y familiares de él servían a otros dioses. Pero Dios eligió a Abraham. Y Abraham no había hecho nada bueno ni malo, pero Dios lo eligió. Por lo tanto, ese pacto eterno es sin merecimiento. No es por obra. Claro. Y después vinieron la parte de la obediencia de Abraham, cuando el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Uh-huh. Y le empieza a profetizar de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Que mirara hacia el cielo para ver cómo sería la descendencia de... Y el lugar geográfico que Dios le iba a entregar, desde el río, ¿cierto?, Nilo hasta el Éufrates. Uh-huh. Era todo un terreno gigantesco donde Abraham iba a estar gobernando. Uh-huh. Y ahí llegamos, ¿cierto?, al pacto davídico, que ellos pensaron que el Mesías, que Jesús, iba a estar en este tiempo reinando, y en su tiempo, reinando, echando fuera a los romanos, claro, con como guerra, siendo soberano como un rey. Pero él vino como Isaías 53, como el Cordero inmolado. Y en el milenio, él, cuando vuelva, va a volver a reinar sobre todas las naciones. Entonces, esa es la importancia del nuevo pacto. Que todo eso que el Señor prometió a Abraham, que prometió a Isaac, que prometió a Jacob, que prometió a David, es a través de Jesucristo. Sí. Sí. Es a través de Jesucristo. Y era necesario, yo creo, que Jesús viniera a este mundo como vino, porque quizás si hubiera venido como un rey, hoy en día no hubiéramos adquirido todos los beneficios que trajo el que haya llegado a la cruz, que haya sido humillado como lo fue. Y quizás hubiera sido algo muy distinto para las generaciones futuras, que somos nosotros, y para incluso los que vienen. Pero no, él dice la Biblia que él, pudiendo ser Dios, se despojó de sí mismo y llegó a ser hombre para... Él vino a rescatar
a toda la humanidad. a toda la humanidad. A toda la humanidad vino a rescatar a través de su sangre del nuevo pacto. Ujú. Y entonces estos pactos son eternos y son inmerecidos, Ujú. porque Dios lo prometió. Sí. Y en Jeremías habla que Él iba a poner las leyes en los corazones. Mm. Las leyes en su corazón, no la ley de la letra muerta, Claro. que algunas veces enjuiciamos, condenamos, pero a través de su espíritu, Él nos da vida. Y por eso es necesario de aceptar a Jesucristo, de volvernos a Él, de arrepentirnos, De de reconciliarnos. reconciliarnos, Mm. de ir a las plantas del pacto que Dios hizo con nosotros. Mm. Algo inmerecido, es algo por gracia, Por es un gracia. regalo de Dios, Sí. es un Sí. pacto eterno que de esta vida y la vida eterna. Ujú. Eso es, yo creo que es como una característica de Dios, que Dios no hace, cuando hace pactos, no es que los haga por las obras de la gente, como porque Abraham en este caso haya hecho tal cosa o tal cosa. Dios eligió a Abraham y de Dios lo ahí eligió. vendría la descendencia y todo lo demás. Dios predestinó a su Hijo Jesucristo para que muriera por toda la humanidad y de ahí se desencadena muchas cosas. Y cuando Abraham creyó a Dios que iba a tener descendencia de Sara, dice que la fe le fue contada por justicia. Mm. Y después él obró conforme a esa fe. Por eso la palabra dice que la fe obra por el amor. Ujú. Y la fe sin obra es muerta. Nosotros necesitamos accionar nuestra fe. Claro. Y a través de Jesús. Porque Él vino y obró Jesús. Ujú. Y se entregó. Y volvió a tomar la vida de acuerdo al mandamiento que Dios le había dado. Y nosotros, hoy día, a través de este nuevo pacto, entramos al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Presencia de Dios. Está más accesible ahora. Antiguamente, Antes era un ritual y un sacerdote una vez al año una vez al año, sí. tenía que ir sin mancha, sin arruga, como sin ningún defecto, nada, Sin porque si pecado. entraba al lugar santísimo, podía morir. Ujú. En- Solamente al entrar con algún pecado, algún Por eso le pensamiento. colocaban unas campanillas Sí, y un cordel. En caso de que muriera, lo tenían que sacar, sí. porque él era el único apto a entrar al lugar santísimo. Y hoy día nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo a través de Jesucristo. Ujú. A través de Jesucristo podemos llegar al trono de Dios. Por eso es que cuando en las oraciones decimos en el nombre de Jesús. Porque solamente por el acto de Jesús y por la obra de Jesucristo es que nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. No hay otra Así es. forma. Esto es tremendo porque este pacto que es eterno, que Dios prometió y juró a través de su nombre, no es como otras ocasiones que por condiciones, si tú haces esto, como la ley de Moisés, Ujú, yo te pongo hoy día la bendición y la maldición. ujú. Si tú haces esto, vas a ser bendito. Si tú haces esto, vas a ser maldito. Nosotros entramos a Dios a través de la fe en Jesucristo, es creer Mm. que Él murió, que Él caminó y resucitó. Ujú. Que vivió, que murió y que resucitó. Sí. Entender cuál fue y dimensionar cuál fue la obra de Jesucristo y creer en eso es lo que nos da acceso también a la presencia de Dios. Nos da acceso a la presencia de Dios y escudriña y abre las escrituras y no habla de huevo de chocolate, no nos habla de pescado, no nos habla de nada de eso. Es una relación que Él vino a comprar el mundo, Mm. lo vino a reconciliar con Dios. Sí. Todas las etnias, las religiones, los dioses del concilio divino caen porque Él despojó a todos los principados, a todas las potestades y las exhibió públicamente triunfando en la cruz. Por lo tanto, si nosotros tenemos fe en Jesús, no hay diablo,
No hay nada que nos separe de A Dios. mí lo que me llama la atención es la entrada de Jesús. La entrada de Jesús, pudiendo él haber entrado, no sé, con muchas cosas. Y estaba escrito desde antes de que Jesús viniera que él iba a entrar humilde, en un burro. No, eso es... Es tremendo. Y No. pensando de que no solamente sería como una acción, ya, solamente iba a entrar y iba a hacer algo. No. Él iba a salvar a toda la humanidad que estaba ahí en ese momento, que existía hasta ese tiempo, y la que iba a existir hasta el fin de los tiempos. Sí. Entonces es algo tremendo y ahí es donde uno dimensiona y entiende el significado de la Pascua, pero lo ve como un acto también de amor. De amor. De amor. Al final es amor. Es amor Es solamente. amor a su creación, es amor al hombre, amor a la mujer, amor a las Porque generaciones. Dios podría decir, no, ya todo está terminado, te equivocaste y chao. Es como... Como lo no. que pasó en el diluvio. Exacto. Diluvio. En el diluvio, claro, Noé y su familia. el hombre corrompió todo lo que Dios había creado, distorsionó toda la creación de Dios y Dios dijo, ya, hasta aquí. Hasta aquí llegaste y unos pocos Mm. fueron salvos. Pero Y nuevamente empezó después la corrupción, empezamos a hablar de la Mm. Torre de Babel, claro. el hombre de querer ser Dios Mm. y haciendo imágenes de talla, de madera, de escultura, oro. de piedra, de oro, de plata, y creyendo que eso era lo que a ellos los mantenía con vida Mm. y los bendecían. Mm. Entonces Y agradecían a ellos por la prosperidad, quizás, no Sí. sé. los rituales eran tremendos. El dios Moloch, que tenía los brazos extendidos, era como una imagen como de una vaca, con las manos así, Mm. y prendían leña, ponían leña y prendían fuego, y era de imagen de hierro, y lo colocaban a los bebés en sus manos, mientras los sacerdotes tocaban el bombo para que ellos fueran bendecidos. Imagínate, y eso está escrito en la Biblia, que a Dios nunca se le vino eso al pensamiento. Y tantos rituales más, rituales que se echaban a las mujeres al volcán para que no se enojara el volcán. Mm. Muchas Y cosas. así, eso era quizás en esos tiempos. Y hoy en día yo creo que existen muchas etnias, muchas religiones que tienen otros tantos rituales más. Todavía hay algunos rituales que por la economía, Mm. no sé ¿cómo concebir la vida. ¿Sí? Ah, ya. No se concibe la vida a través de la economía. Es decir, no me puedo hacer cargo de este bebé, Ujú. y decido que no Claro. viva Por el tema económico. por temas económicos. Claro. Y quizá igual muchas veces nosotros en nuestra vida pasada o incluso hasta el día de hoy tenemos ciertos rituales, y ahí ya no estamos yendo como a otro tema, pero hay rituales como, o hay costumbres, tradiciones que se han transmitido en las generaciones para, no sé, para que me vaya bien o para que esto, Las para que... contras. Claro, entonces todas esas cosas son cosas que Dios nunca planeó para el ser humano, pero tanto fue su amor y tanto es y sigue siendo su amor por la humanidad, por su creación, que decidió enviar a su Hijo para que hubiera una justificación. Y Dios nos saca de todas esas cosas, de todas Sí. esas costumbres, Cuando de todas esas llegamos a tradiciones. Él, sí. Cuando llegamos a Él, nos abre los ojos, y a veces que vamos caminando con el Señor y vamos leyendo la Escritura, y nos va sacando de la ignorancia en cual nosotros estamos. Y también de un corazón seco y apático, y lo otro de decir que no hay Dios. Porque nosotros, cuando no entendemos y no tenemos explicación, decidimos decir que no hay Dios y le negamos. Sí. Pero todo eso, el Señor en su amor se lo echó al bolsillo y vino Sí. a la cruz a morir por ti y por mí, Sí. y darnos vida eterna. Y al final
de todo esto, yo creo que lo importante es también reconocer que había algo que hoy en día se sigue diciendo a veces. Lo único imposible de resolver o lo único difícil o lo único como más imposible es la muerte. Es la muerte, ¿cierto? A veces escuchamos, Sí, escuchamos. El tema más difícil es como lo único que no tiene solución. Lo eso, único que no tiene solución, dice la Eh, gente, es la es muerte. la muerte. Y Cristo vino a Venció. dar solución a la muerte. Viene a dar solución a la muerte. Tremendo. Y eso es lo que sucedió el día domingo. Porque el que cree tiene vida y vida eterna. Ujú. Y Él resucitó de entre los muertos. Es una locura. Para usted, amigo o amiga, que no está habituado en esto de Cristo, de los caminos de Jesús, humanamente es una locura. Ujú. Yo decía, pero ¿cómo van a ser tres dioses? Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y decía, pero ¿cómo va a resucitar? Porque para la mente lógica Sí. es imposible. Es imposible, claro. Es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Él y es él- el Dios de lo imposible. Y Él resucitó de entre los muertos. Sí. Y eso yo creo que es el significado principal de todo esto. Que Él lo hizo no para endiosarse a sí mismo. Yo creo que Él lo hizo para demostrar su amor, lo hizo para demostrar su poder, lo hizo para demostrar cuán grande es Él y que los demás pudieran ver el poder finalmente que tenía. Estaba Tomás y le decía que él necesitaba verlo. Necesitaba como Verlo, ver para poder creer, ver las heridas de sus manos Ver para la poder. herida. Pero Jesús fue y... Y resucitó, estuvo 40 días hablando con sus discípulos. Ujú. Entonces, y dijo, toda poder y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mm. Y algunas veces nosotros como cristianos nos tomamos de esa autoridad que Cristo nos ha dado, Mm. porque Él nos dio la autoridad. Ujú. Y vivimos teniéndole más miedo a la muerte o a lo oscuro que... Y somos parte de su reino, del Somos nuevo parte. pacto. Somos Sí. sus hijos. Y Jesucristo es el que vino a darnos la autoridad, como Sí. decía. Entonces... El nuevo pacto es lo más hermoso que nosotros hemos podido recibir. mm, Muchas veces lo pudimos rechazar, sí. mirar en menos, tomar sin consideración de lo que Dios hizo, pero Él en su paciencia y en su amor, este es el tiempo de la gracia. Mm. Este es el tiempo de la gracia. Porque va a venir el día en cual Cristo venga, pero va a venir como el Rey, como para regir a las naciones con vara de hierro. Para juzgar a las naciones. Exacto. Y hoy es el día de tomar nuestra decisión. Sí. Hoy es el día de tomar nuestra decisión. Cristo resucitó, vino a predicar sobre el amor, a perdonar nuestros pecados, porque esos becerros, carneros no podían deshacer nuestros pecados. No podían tampoco pagar por el pecado de toda la humanidad. O sea, no habrían animales prácticamente. Y Cristo una vez lo vino a hacer, una vez y para siempre. Era el cordero inmolado, el único necesario y... Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, recibir Mm. de ese amor Ujú. y después obrar en el amor de Dios, En la fe, claro. en la fe que es Cristo Jesús. Sí. Algunas veces nosotros tratamos de complicar tanto el Evangelio, Mm. tanto el nuevo pacto, que empezamos a crear doctrina, a crear leyes, a crear normas, pero Él ya lo hizo en la cruz. Sí, y es simple, solamente por amor Él decidió entregar su vida y vencer a la muerte. O sea, además de entregar la salvación en la cruz, entregarnos el acceso a la presencia de Dios, también vino a vencer la muerte. O sea, ya no hay nada a lo que nosotros podamos decirle no tiene solución. Y dejarnos el Espíritu Santo como regalo, que escudriña aún lo más profundo de Dios. Cuando volvió de la muerte dijo después, es necesario que yo me vaya, Sí. pero va a quedar uno que va a ser el Consolador. Amén, así es. Así es, el Espíritu Santo, el que está todos los días con nosotros hasta el fin. Así. Hasta el fin. Esa tiene que ser nuestra convicción. Mm. Esta semana tiene que ser el tiempo de la victoria. Mm. Yo sé que muchos ven películas, ¿cierto? De, Sí. de Jesús de TVN. Nazaret, sí, en La pasión de Cristo. sí, la Pasión de Cristo, varias cosas.
pero que eso nos lleve a nosotros a reflexionar y a Exacto. conversar, porque hoy día tenemos acceso directo al lugar santísimo a través de Jesús. Se rasgó ese velo, se rasgó los rituales y hoy día nosotros podemos orar en todo lugar, en todo tiempo, En tu casa, en tu auto. caminando en un lugar, en el baño, mientras te estás arreglando, en el espejo. Todo lugar es apto para poder conversar con Dios. Qué tremendo. Y las Tremendo. oraciones más sencillas son las oraciones verdaderas. Porque uno tiene que acordarse cuando estaba fuera de los caminos del Señor y le decía, así con estas palabras, Señor, no creo mucho que haya pasado todo esto, pero si tú eres real, manifiéstate. Exacto, Y Él lo va a hacer porque ve un corazón dispuesto. exacto. A veces nos vamos mucho en el vocabulario, en las palabras redundantes, en las frases repetidas, pero está muy lejos de nosotros la honestidad de nuestro corazón. Y al final lo que Dios busca es que nosotros seamos honestos, seamos transparentes con Él, porque ¿qué le podemos ocultar nosotros a Él? Nada. Entonces, a veces nos ocultamos detrás de las palabras bonitas, de las palabras extensas o el mucho repetir una palabra, las muletillas y todo eso. Nos escondemos detrás de eso, pero no, nunca le confesamos nuestros pecados, nunca le estamos diciendo, le estamos dando gloria, nunca estamos reconociendo la obra de Él, pidiendo perdón. Entonces, Y la acción de gracia, de reconocer que todo viene de Él y darle las gracias, ser agradecido. Algunas veces estamos tan bombardeados por las noticias y las noticias son malas noticias, no son buenas noticias. Y la buena noticia es Jesucristo. sí. Y algunas veces nos enredamos en temas de política, en temas varios, y empiezan a traer amargura Exacto. a nuestro corazón. Pero esto, lo que hizo Jesucristo, que nos redimió, nos justificó, nos salvó, nos perdonó los pecados, nos hizo parte de su ciudadanía, nos hizo parte de su reino, es para festejar. Sí. Por eso nosotros cantamos tanto en la iglesia. En la iglesia cantamos. Celebrar a Cristo. Sí, Celebramos la resurrección de Jesucristo. así es. Y no es un tiempo de amargura, no es un tiempo de darse latigazos, es un tiempo de darle la gloria a Jesús por lo que Él hizo hace más de 2000 años. Sí, yo creo que es un tiempo de celebrar, es algo tremendo. El hecho de que haya dado su vida por nosotros, que haya vencido a la muerte, es algo que es un tiempo de celebración, pero también de meditación. Porque Dios nos habla a través de cuando nosotros meditamos en su presencia. Y ahora que tenemos acceso a su presencia, tenemos que usar ese acceso y meditar acerca de esa tremenda obra de amor, ese tremendo acto de amor que les invitamos también a escuchar el capítulo de la temporada pasada, cuando hablábamos del poder de la cruz, el impacto de la cruz, de esa tremenda obra de salvación. Y este nuevo pacto es algo que debe estar en nuestros corazones, pero yo creo no solamente en Semana Santa, como se tiene por costumbre, sino que debe estar todo el tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y debemos darle gloria a Dios por lo que Él hizo, a Jesucristo, por el tremendo amor. Así es, y algo que en todo el mundo, por lo menos, si no lo celebran de manera litúrgica, se conoce. Entonces, en todo lugar, Jesucristo está siendo predicado. Y posteriormente dice eso, llegará el fin. Así que hasta el último rincón de la tierra. hasta el Y llegará último el fin. rincón de la tierra se predica Jesucristo. Y esa es nuestra alegría, que Cristo, para bien o para mal, está siendo nombrado. Y el Espíritu Santo tocará los corazones. Sí, y nosotros creemos también de que en este tiempo Dios está moviendo las generaciones. Quizás yo cuando era más pequeño no veía tanto el mover en la juventud, o ese ímpetu de la juventud de proclamar a Jesús, de adorar a Jesús, de reunirse a adorar. Y hoy yo he visto, y Dios está moviendo una generación que está buscando impactar y transmitir a Jesús, y transmitir acerca de este nuevo pacto, transmitir acerca de este tremendo sacrificio en la cruz. Y es algo que
tiene que suceder. Tenemos que ir por las naciones. Por las Así es. naciones a A- hablar acerca de este A hablar de tremendo. Jesús, a vivir Cristo. Ujú, Porque Él siendo Rey, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, se despojó, ¿cierto? mm, De toda su gloria y sufrió por nosotros. ujú, El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. ujú. Él pasó por momentos súper complejos, Complejo, sí. complejos A de veces- angustia, a veces de pensamos- tensión, y sobre todo que Él estuvo separado de la presencia de Dios. Sí. Cuando la cruz gimió y dijo, Ujú. Padre, ¿Por qué me has abandonado? ¿por qué me has desamparado? Desamparado, claro. Sí, Y es impresionante eso porque yo me acordaba de lo que aparece cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Y a veces nosotros pensamos que nadie va a comprender nuestro dolor. Pero ¿quién comprendería el dolor que Jesús? O sea, yo me imagino que de sus entrañas, desde su la interior, presión. había mucha presión Sí, por lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a sí. suceder. Era tanto el nivel de estrés, de presión, de todo, que sudaba sangre. Sudaba sangre. Y eso es algo extremo. Y, Extremo. y cómo clamaba él también a Dios, siendo Ujú. sincero, que si es posible que pasara esa copa, que pasara eso de otra, si pudiera hacer la remisión de pecados de otra manera, Mm. salvación de la humanidad de otra forma, pero se hizo la voluntad de Se Dios hizo la voluntad. y él fue obediente. Yo me imagino ahí a Jesús orando, quizás no de rodillas, sino que como exaltado así, caminando quizás de un lado a otro. Era tanto la presión, el desespero, la angustia que quizás sentía, y por eso llegaba a sudar sangre. O sea, era algo tremendo, tremendo, tremendo. Él estaba haciendo la forma sin explicación humana Mm, en ese momento. Ninguno de nosotros ha pasado por esa no, situación, ni cerca, yo ni creo. cerca de ese extremo, y por eso les damos tanta gloria a Dios Mm, de que nuestro castigo fue fuera sobre sobre Jesús, que nuestro pecado fuera sobre Él, él. y nosotros de poder recibir esa paz con Dios, porque ahora hay paz, no hay ira de Dios sobre el creyente, Mm, porque hay tres iras: ira de los hombres o de las naciones, ira de Satanás y la ira de Dios. Y nosotros estamos fuera de la ira de Dios, mm. porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mm. Y eso fue lo que soportó Jesús en la cruz. Así Él es, soportó la ira de Dios soportó la ira de Dios. por el amor hacia nosotros. Así que tremendo, qué tremendo el capítulo del día de hoy. En simples palabras, Hablamos de mucho. hablaba de mucho, sí, pero dijimos que lo importante no son los huevitos, no es el Sí. conejo de Pascua. No sé, de hecho ni siquiera nos quisimos meter como a Sí, investigar sí. acerca de eso porque sería darle más importancia de la que realmente tiene. Y la importancia es este pacto eterno que Dios hizo con su pueblo a través de Jesucristo. Y es algo que tenemos que celebrar y meditar. Así es. Esa es la conclusión que podemos tener. Así que es un pacto eterno dado por Dios hacia los hombres. Ujú. Y simplemente nosotros tenemos que recibir por fe ese perdón de pecado a través de su sangre Ujú. y seguirlo, mirando solo a Jesús, Amén. mirándolo con amor. Así es. Porque si es por miedo, no vamos a poder. Sí, Tiene que ser por amor por amor. a Él y por lo que Él hizo en nosotros. Así es. Así es. Tremendo, tremendo. Así que vamos a dejar este capítulo hasta acá. Espero que haya sido de mucha, mucha bendición para ustedes, que puedan ahí quedar durante esta semana que viene meditando, reflexionando y sobre todo agradeciendo al Señor por este tremendo pacto que hizo con toda la humanidad Así es. y Así que eternamente. Así esperemos que estén bien en sus casas en estos meses y que el Dios de paz esté sobre sus vidas. Así es. Les bendecimos. Chao, chao. Chao, chao.